científica a lo humano. Y entonces, ¿qué me decías de Darwin? Lo que digo es que hay ciertas preguntas, como vos decías hace un ratito, ciertas preguntas que tienen el foco necesariamente hacia el humano. En algún minuto yo quiero llegar al humano para entender cosas que le pasan al humano. Y ahí tenemos un montón de ciencia que se hace, que es más bien ciencia aplicada, se le dice acá. Es decir, el propósito del conocimiento es tratar de aplicarlo, ¿no es cierto?, a la cura de una determinada enfermedad o a un bienestar humano. Ese es el propósito del conocimiento. Mientras que la otra rama del conocimiento, que tiene que ver más con, como le dicen, ciencia básica, no persigue un propósito aplicado en el corto plazo. Entonces, yo no busco curar nada, yo no busco mejorar la calidad de vida de las personas directamente, sino que lo que yo busco es conocimiento, solamente. Entonces, en ese contexto en particular es donde, por ejemplo, esto que hablamos ahora de la teoría evolutiva, ¿no es cierto?, se planta ahí, digamos, con todos los conflictos con lo que eso se topa al final. Cuando Darwin propuso eso, los embates que tuvo que soportar no fueron menores, digamos. Porque obviamente significa un cambio conceptual radical, desde suponer que los animales eran entidades independientes, vistas desde el creacionismo, ¿no es cierto? Como que no existía una historia continua de cambio morfológico entre las especies. No existía ese concepto y probablemente eso fue una piedra de tope bastante grande para la teoría de Darwin. Y de hecho Darwin nunca se pronunció acerca de cómo surge lo vivo. Yo no sé si estaba en su cabeza en algún minuto pronunciarse sobre eso y inteligentemente no lo quiso hacer. Sino que su obra famosa, que es el origen de las especies, en realidad lo que él habla es de la variabilidad, es decir, cómo las distintas formas, distintos colores y los distintos animales proceden de un cambio, ¿cierto?, evolutivo, es decir, una historia de cambio, es decir, especies que pueden, por una historia de cambio, convertirse en otras especies. Entonces ahí surgió todo lo que conocemos y que se le hizo parodia en su minuto a Darwin al lado de un mono, y que obviamente los ancestros nuestros eran simios y a la gente no le gustaba mucho eso, siempre el ser humano en su ego, ¿no es cierto?, le cuesta creer que tu ancestro es un simio, ¿no? Claro. Bueno, ahí entran las cuestiones de talla religiosa, ¿no? También. El problema es que, claro, con el tiempo, Porque el loco tuvo una gran disputa en su época con esto, sin ¿o duda, no? sin duda. Y la crítica venía en cierto sentido desde la iglesia, ciertamente, eso era un Claro. golpe para la iglesia, decir, pero ¿cómo si las escrituras dicen que las especies animales fueron puestas por Dios, digamos? Entonces, cómo es que de ahora tengo que suponer, por la evidencia que tú comentas, cómo es que yo tengo que suponer entonces que en realidad eso no es tan así y que existe un continuo de cambio evolutivo y que yo puedo explicar las diferencias entre especies productos del tiempo y de los cambios acumulados en el tiempo entre una especie y otra? Claro. Entonces eso es difícil, conceptualmente hablando, es un cambio en el paradigma. Históricamente, Claro. obviamente, la religión ha ido retrocediendo un poquito en ese pensamiento y ahora, en cierto sentido, se acepta la teoría evolutiva dentro de la iglesia. Ah, mira. Pero todavía el humano sigue siendo como una suerte de... O sea, entendemos la teoría evolutiva y la aceptamos, pero para el humano todavía no mucho. Ah, claro. O sea, Para para el el resto de las reino, especies, para el resto de las claro, especies está bien, sí, te claro. compro el boleto, pero para las otras no. Es que Para nosotros no. claro, somos maravillosos, ¿no? O sea, esto a mí no me toca, que le toque a todo el resto del universo, Exacto, pero exacto. Porque, claro, insisto, porque esa idea no era muy grata, digamos. Que a vos te digan que tenés un ancestro común, que es un simio, claro, generaba impacto social y en todos los campos del conocimiento. pero incluso desde los filósofos antiguos.
de la claro, típica pirámide de complejidad en la que el ser humano estaba en la cúspide y los organismos, entre comillas, basales, sí, organismos primitivos, estaban en la base. Entonces, claro, uno empieza a educar, eso es lo nefasto de todo esto, uno empieza a educar con ese paradigma, entonces de surge esta posibilidad de que superioridad, cuando tú tienes que discutir sobre que en realidad esa pirámide no está tan bien, o por lo menos deberíamos debatir qué significa la complejidad, eh, porque eso, en definitiva, incrementa ese sentimiento de que no, en realidad yo soy la cúspide de la pirámide. Cómo es que yo puedo comunicarme con la base? ¿Cómo es que yo puedo tener ancestro en la base? Eso no está bien. claro, considerando y sobre todo que somos superiores a todas las otras especies. Completamente. Lo que nosotros tenemos es lo Claro, máximo de lo máximo. claro, Somos lo genial, mejor de la creación. Entonces, ¿cómo es que yo tengo un ancestro? Bueno, el árbol, ¿no es cierto? Establece en su principio básico, ¿no es cierto?, que todos los organismos vivos surgen a partir de una entidad única. ¿No? Ese es el concepto del árbol, es el tronco al final. El tronco claro, del árbol, exactamente. el, Esto que vos el dibujaste árbol, acá, el claro, tronco el árbol como es forma, decís, como forma. simbólico, Acá tengo un evento único que marcó el inicio de lo vivo, ¿no es cierto? claro, Y a medida que uno avanza, y se va yendo hacia las ramas, entonces cada una de las ramas son organismos distintos que yo veo actualmente. Pero si uno sigue por la rama hacia abajo, entonces tiene que asumir necesariamente claro, que el inicio de lo vivo es un inicio puntual en la evolución. claro, claro, Significa que en algún minuto se generó lo que hoy conocemos como lo vivo, ¿no es cierto? tal vez, sí, Y sí, donde todavía sí tenemos muchos debates. La iglesia, por un lado, sigue sosteniendo que lo vivo obviamente fue creación divina, y por el otro lado tenés un montón de gente tratando de entender cómo, a partir de cosas que no estaban vivas, se generó algo que sí es vivo. claro. Bueno, y por esto mismo, digamos, la idea de árbol es la que nos parece como más, las que no, nos seduce, digamos, por esto mismo que estás diciendo. em, y entonces acá habría que pensar, como también ya hablamos, en dividir el árbol para pensar en los clásicos de la teoría de la evolución y los no tan clásicos eh, que proponen, digamos, o sea, que interpretan la teoría de Darwin desde esta relación que vos me decías entre el individuo y el contexto, el ámbito, digamos, la interacción entre el individuo y el ámbito. Sí, bueno, esa era la Ahora, idea. ámbito, hablábamos de ámbito, Claro, esa era la idea de dividir el árbol en dos, ¿no es cierto? claro, Era una manera como de proponer estas dos visiones que son dos maneras de entender el cambio evolutivo. No necesariamente porque una pone en riesgo la teoría evolutiva de Darwin, ¿no es cierto? está bien, Ambas coinciden en que los aspectos más centrales de la teoría evolutiva son correctos. Y ahí no claro, tenemos nada que discutir. Sobre esa base nos sentamos, ¿no es cierto? Eh, el punto es que con el tiempo y que con la idea de que cada uno fue llevando su visión hacia su rancho, hacia lo que más le convenía y se sentía más cómodo, mm, entonces surgieron estas dos visiones, la visión más clásica o neodarwinista, digamos, extrema, que habla de que todos los cambios evolutivos, ¿no es cierto?, son cambios de la frecuencia de los genes. Genes que cambian en función del tiempo y producto de cambio en esos genes, entonces son cambios que se traducen al final en cambios de forma o estructuras y me permiten a mí entonces poder especular acerca de la secuencia genética, los orígenes de las especies, cómo va a cambiar, etc. ¿Ok? Pero ahí, claro, encapsulado el organismo como una entidad separada de alguna manera del ambiente. totalmente, claro, Que ciertamente el ambiente funciona como un seleccionador al final,
pero la influencia del ambiente en el organismo es pasiva. Es decir, yo solo Ujú, funciono sobre, tengo que seleccionar algo, pero sobre lo cual yo no tengo inferencia directa en cómo cambia, en cómo varía. ujú. Solo el organismo o lo vivo me propone variantes, ¿no es cierto? Y yo dispongo cuál de todas esas variantes es, entre comillas, la más adecuada para el contexto en el que le toca vivir. Ujú, Eso es ujú. la teoría más clásica o neodarwinista. Entonces, no hay una comunicación fluida entre el ambiente y el organismo. El ambiente es pasivo, 100%. Claro. 100%. Solo funciona como un seleccionador pasivo y todo el cambio evolutivo recae sobre el organismo. El organismo es quien dispone, por azar y por un montón de cosas, ¿no es cierto?, cómo es que va a cambiar. La otra rama del árbol, la otra parte del árbol, que es la parte que queremos ilustrar con estos dibujos, por ejemplo, es que en realidad se ha llevado a los cambios vistos de una manera un poco más dinámica, un poco en esa interacción, ¿no es cierto?, entre que el organismo y el ambiente funcionan de una manera muy continua en el tiempo. El organismo es capaz de modificar el ambiente y a su vez el ambiente es capaz de modificar el organismo. Entonces se establece como una suerte de límite casi ambiguo, donde termina el organismo y donde empieza el ambiente. Entonces, Bueno, esa idea es la que a mí, eso que acabas de decir, es lo que a mí me da la pauta de integrar este individuo con su ambiente a través del color, a través de la textura, eh, y bueno, y tratar de recrear es el ambiente en donde, por ejemplo, esta especie, los peces en general, habitan, ¿no? Que son todos, la idea es que sean todos ambientes diferentes, porque son todas especies diferentes que interactúan en ese ambiente, ¿no? exacto. Entonces, esta vinculación teórica que vos acabas de explicar, llevada al arte, me parecía que una de las maneras, deben haber otras, pero la que me seducía más era esta, la de usar el color y la línea, la textura, para establecer este vínculo que a mí me parece además, nada, social, me parece antropológico. Digo, si tengo que ver otros campos del conocimiento, creo que afecta a otros campos del conocimiento también. Esto de la interacción entre un individuo y su ámbito, ¿no? Y bueno, a través del arte, la posibilidad de, usando, digamos, esta forma de árbol, que en cada uno de los extremos de este árbol vaya dentro de las especies consideradas peces, vaya una especie de pez diferente, digamos, con interacciones y ámbitos diferentes, ¿no? Eso, Y bueno, y la idea también era meter lo humano acá, ¿no? Que a través del presi y en alguno de estos extremos del árbol aparezca lo humano también afectado por esta teoría, ¿no? Por esta concepción o mirada, que exacto. me De hecho, parece fabulosa y que fue una de las cosas que Germán, vos sabés, me atrajo, digamos, a poder juntar tu campo del conocimiento con el mío. en esta segunda parte del árbol, digamos, que son todo un montón de gente que habla de lo que se hereda al final y que en base a eso le pusimos el título a la hora nuestra, ¿no Que es ya me cierto? olvidé, por cierto. Extiende el concepto de herencia mucho más allá de los genes. Y esa es otra Claro. rama interesante, porque obviamente existe una herencia social, existe una herencia cultural, existe un montón de otras ramas que no necesariamente son la herencia como la conocemos, lineales y reduccionistas desde el punto de vista de los genes. Claro, Heredamos conductas. específicamente genética.
Exacto, heredamos, nos tenemos que abrir a la posibilidad entonces de que el concepto de lo que heredamos trasciende mucho más y es mucho más rico en abundancia y es mucho más rico en la forma de cómo entender la herencia. Entonces, Claro. nos surge ahora esta pregunta, justamente, ¿qué es lo que se hereda entonces? ¿Existe esa posibilidad o nos abrimos a la posibilidad, como decía Lamarck en los tiempos de Darwin, de que en realidad heredamos parte de lo que vivimos, ¿no? Parte Ay, de sí. nuestras experiencias, parte de nuestros desencuentros, de nuestros estados de ánimo, de nuestros cuidados o descuidados, en cierto sentido, está codificado y somos capaces de poder transferirlos. O sea, Entonces, todo eso vos se lo transferiste a tus hijos. existe la posibilidad de que eso ocurra, no entendemos todavía muy bien el lenguaje, pero hay gente que Ok. ha dicho que eso es posible de que pueda influir directamente. Entonces, te abres a la posibilidad de que, por supuesto, hay experimentos detrás que muestran que si la rata, por ejemplo, tiene comportamientos maternos entre las crías, es decir, la cuida, la limpia, la amamanta como corresponde, versus otra rata en la que tú induces experimentalmente, ¿no es cierto?, una suerte de abandono, existen cambios hormonales en la cría que al final hacen a la conducta de ese organismo al final. Entonces las conductas son distintas cuando esos organismos son adultos, son distintas de aquel que se crió con la madre y aquel que no lo hizo. Y eso, y ese tipo de herencia al final no es una herencia genética, no estamos cambiando los Claro, genes. Los genes son los mismos. ¿Qué cambiamos? Una conducta al final. Cambiamos una conducta claro. de cuidado maternal, por ponerle un nombre. Ahora, Bueno, eso, la pregunta es, la herencia que van a tener esos individuos, ¿no es cierto? Si yo fui abandonado, digo, en la generación que me sucede a mí, el camino va a estar sesgado a lo que yo puedo transferir. Entonces, por eso es que se abre esto como de dinámico. Aparentemente nada está escrito en piedra, que es lo que suponen los genetistas. Y por eso vamos en el mal camino de pensar de que conociendo los genes vamos a conocer absolutamente la naturaleza de cada una de las personas. Surge la medicina personalizada en este minuto, que lo que busca es que te secuencien tu material genético y en base a eso te den como una suerte de tarot molecular. ajá, Cuando en realidad eso no es tan así. Los genes son importantes, ciertamente. ¿Y qué carga genética tienes? Es importante, seguro. Nadie está diciendo que no lo es. La pregunta es si eso es, en cierto sentido, un destino irremediable al que yo me tengo que someter. Es decir, si yo tengo el gen cambiado para la diabetes, necesariamente eso significa que en algún minuto de mi vida voy a ser diabético. Esa es la visión que está tratando de implementarse en base a estos conceptos evolutivos al final. Los genes comandan todo. Los genes son esa suerte de cápsula ultra protegida que define el destino de lo vivo de manera inexorable. O sea, si está escrito en los genes, va a ocurrir. Bueno, la experiencia y la experimentación biológica en este minuto está poniendo un poco en tela de juicio eso, porque empezamos a tener claro. organismos que tienen esos genes, ¿no es cierto? Pero que el estilo de vida o la conducta del organismo es capaz de reprogramar su información genética de manera de que ese individuo no es diabético. Entonces, nos Claro. abre la idea a pensar de que no todo lo que está escrito en los genes es el futuro inexorable al que yo me tengo que someter. El ejemplo típico de eso fue el de Angelina Jolie. Yo lo pongo siempre en el contexto de las clases, porque Angelina Jolie básicamente se opera antes de que le aparezca el cáncer. Y se opera porque obviamente tiene un Claro, historial familiar de cáncer, su mamá con cáncer de mama y ovario y su abuela igual. O sea, la herencia genética de cáncer es importante, fuerte. ¿cierto? Pero ella toma la decisión de operarse después que se secuencia su material genético y le dicen, sí, mire, usted tiene el gen, que es el gen importante para este tipo de tumores, lo tiene alterado. Por lo tanto, tiene un porcentaje alto de chance de desarrollar este tumor. Entonces, la loca se opera, se saca las mamas, se opera los ovarios antes de que aparezca ningún signo de tumor.
Entonces, ese es el concepto detrás. Es decir, decime cuáles son tus genes y yo te voy a decir contra qué te tienes que operar. Entonces, eso es, desde el punto de vista conceptual, para mí me parece una locura. Porque nadie le dijo, es inexorable que el gen esté ahí y esté cambiado, pero para que el gen haga su función tiene que pasar cosas, digamos. ¿Qué pasa si somos capaces de modificar el entorno, el ambiente, la conducta o lo que sea en pos de qué? De favorecer que esos eventos mediados por ese gen ocurran. Claro. Bueno, Germán, de hecho yo estoy haciendo un taller de nutrición ancestral y todo lo que me estás diciendo va en la misma línea de lo que yo recibí, digamos. O sea, uno tiene una herencia genética, pero mis hábitos nutricionales también juegan en alimentar o no a esas células que a diario estamos produciendo y que son las células cancerígenas, digamos. Entonces, yo con mi alimentación puedo matar de hambre a las células cancerígenas. Digo, esta sería como una opción en mi ambiente de que si tengo esta carga genética, también yo pueda intervenir con determinadas conductas o hábitos para que la reproducción de estas células, no digo que desaparezca, pero sea menor o bueno, digamos, eh, intervenir desde lo que el ambiente científico al que yo estoy accediendo por una decisión personal, eh, ejerza su influencia, digamos, en esta carga genética que yo podría tener, por ejemplo, con respecto al cáncer de mamas. Exactamente. Ese es el concepto Es detrás. genial, pero ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué? Llevado a lo social, Germán, yo me pongo a pensar en los niños de la calle, versus tus hijos. Si esta postura o concepción en donde el individuo y el ambiente interaccionan, un niño de la Villa 31 en Buenos Aires, que está interactuando con un ambiente, digamos, con características materiales particulares, va a heredar eso, esa interacción o parte de esa interacción a sus hijos. La pregunta es, ¿la pobreza entonces Por eso también digo se que, hereda? por eso digo que de repente el concepto más trascendental desde mi punto de vista es que esta nueva forma de entender la herencia es abrirse a la posibilidad de que en realidad no hay nada escrito en piedra. Entonces, eso significa que por el hecho de que yo haya sido persona que se crió completamente alejada de los afectos maternos, pasando malos de hambre y violencia extrema que probablemente caracterizan a las villas, ¿no es cierto? Tiroteos en las noches, y eso se traduce en estrés constante, faltas de dormir. Ciertamente hay algo de eso que en definitiva quizás pueda heredarse. El punto es que esa información que yo heredo, el organismo que la recibe también tiene capacidad de poder, ¿no es cierto?, Transformarla. formarla y diagramarla y tener una... No significa con esto de que mi estilo de vida en realidad está siendo una suerte de predictor de lo que van a ser mis hijos. Por eso es lo Está que me bien. parece interesante, porque en tus hijos, en mis hijos, obviamente, existe, por supuesto, una herencia materna y paterna transferida en el momento de la fecundación, ciertamente, ¿no es cierto? Genes y no genes. Pero durante su ontogenia, durante su crecimiento, existe también este concepto que es el organismo ambiente, donde el organismo y el ambiente van a comunicarse de forma tal de que las cosas que yo recibí de alguna manera se van a mezclar en este nuevo entorno de paz, si vos quisieras, ¿no es cierto?
de, entre comillas, estabilidad, de no tanta violencia, y quizá el resultado de eso sea algo que todavía no podemos predecir, pero si si vamos desde el punto de vista genético estricto, entonces esa es una de las grandes diferencias entre las dos visiones. Los de la derecha te Claro, dicen, no existe posibilidad, o sea, si tenés los genes, estás cagado, digámoslo así. ¿Ok? No sí, hay posibilidades, no hay vuelta atrás. La otra te dice, no, espera, porque eso es un cambio que va a depender de la sintonía que existe entre lo que heredó el organismo y el contexto en el que eso, entre comillas, heredado, ¿no es cierto?, se desenvuelve, se desarrolla, ¿no es cierto?, se desprograma. Entonces, por eso es que no hay, en ese contexto, no hay una suerte echada, en mi visión. No hay un camino predefinido. Ese camino surge producto de la interacción del organismo y el ambiente. Lo que claro, heredó pero obviamente es entonces, importante, pero va a depender claro, de cómo eso que yo heredé, importante desde lo que fue la genética, lo social, lo cultural de mi papá y de mi mamá, ¿no es cierto? Cómo eso se manifiesta, cómo eso se pone en marcha en el contexto de ambiente que a mí como persona me toca vivir. claro. Pero entonces, llevándolo al campo de lo político, yo estoy pensando en ese niño de la Villa 31, digamos, para que su interacción con ese ambiente sea lo más favorable para la expresión de su ser físico, psíquico y emocional, digamos, la intervención que tendría que tener el Estado es en mejorar las condiciones materiales de ese niño para que su interacción con ese ambiente eh, no sea tan nefasto, digamos. Un niño que vive en violencia, que vive desamparado, que vive abandonado, que vive con un revólver en la mano y tiene 10 años, peleando por su vida en la villa, digamos, esas condiciones materiales son las que los gobiernos tendrían que cambiar para que la interacción de ese niño con su ambiente sea otra, digamos, ¿no? Por supuesto. O Y en sea, ese contexto, me parece que esta concepción, digamos, digamos, abarca a muchos campos del conocimiento y a muchas prácticas que inclusive no son solamente científicas, son sociales, son políticas, son económicas. exacto. Eso es lo que me parece alucinante y genial de este nuestro proyecto, querido cuñado. Claro, el tema es darte cuenta en este minuto, en ese tipo de, por supuesto, hay, me imagino, conductas o cosas que si son muy reiteradas en el tiempo, ¿no es cierto? Hay cosas que se empiezan a sellar de una manera más, probablemente más fuerte, y en las que probablemente si uno quiere volver hacia atrás, nos cuesta un poco más. Digamos. No digo que toda la esencia de lo vivo es susceptible, ¿no es cierto?, de ser en este contexto dinámico del organismo y el ambiente, de ser todo el tiempo modificada, ¿no es cierto? Claro, Hay no, cosas está, que definitivamente en el cambio evolutivo no son o son mucho menos factibles de ser modificadas, ¿verdad? Entonces, si ese mismo concepto uno lo aplica a estas cuestiones sociales que estamos discutiendo, es cierto eso, el punto es entender qué cosas cambiaron en el organismo, qué cosas cambiaron en ese chico que no creció de manera óptima, qué tan susceptible es eso que vivió de ser reprogramado y reconvertido, ¿no es cierto? Y ujú, probablemente creo que ese es el desafío del Estado. Es decir, claro, no solamente proponerte un escenario de cambio desde lo material y desde lo social, sino que entender que quizás en ese individuo, ¿no es cierto?, hubieron cambios que a lo mejor son más difíciles de revertir. Pero en la muy bien. medida en que yo entienda qué es lo que cambió, qué tan difícil es revertirlos, entonces realmente me estoy haciendo cargo de lo social. Es Sí, decir, lo que quiero decir con eso es que no quiero que aparezca como, en definitiva, como una pantalla en la que, no, mira, si a los chicos que pasaron hambre o lo que sea, le estoy dando una computadora a cada uno y con eso esperamos mejorar. Quizá esa es una parte, ¿no? Eso es parte de lo que yo necesito para que ese cambio ocurra.
pero quizás como Estado, como ambiente, debería ser un poco más partícipe activo, ¿cierto? De lo que ese individuo necesita. Bueno, cuñado, estamos grabando, ¿no es cierto? Sí, ¿Sí? sí, sí, todo. Bueno, lo dejamos acá para que la gente que va a ver esta grabación no se aburra de nuestras discusiones De científicas y esas tertulias artísticas y arte ciencia. sociales y políticas. Y nos vemos la próxima, ¿te parece? Me parece Bueno, fantástico. escúchame, vos lo grabaste, yo con esto no sé muy bien esto de la grabación, Yo así te lo que comparto, ahora en un rato más te lo comparto y vos se lo mandás a la persona que lo dale, mire antes de dale. compartirlo para ver si va a ser una propaganda o en realidad... ¿Y se puede cortar o algo? ¿Ah? ¿Lo puede cortar? Sí, sí, sí. Bueno, dale, bueno. Dejo un abrazo, Que cuñado. estés muy bien, igual. Un abrazo, negra. Dale, Cuídate. dale. Chao, chao. Chao, loco.